Bueno, muy buenas tardes, casi noche. Saludo a todos los alumnos y profesores que seguramente estarán a la espera de lo que yo llamaría acá un Dream Team, que ya lo vamos a presentar. En este webinar tan importante para la carrera de negocios internacionales, estimados alumnos, cómo enfrentar la crisis del transporte marítimo mundial. Ustedes, por sus propios estudios, los cursos que llevamos, tienen conocimiento de que hoy en día es un tema que debemos mirarlo con una perspectiva no solamente académica, sino también pragmática, ¿no? O sea, el enfoque teórico, pero también ver no quedarnos en el corto plazo, sino también ver rutas de solución, ¿correcto? Que de eso se trata, ¿no? Entonces, la carrera de negocios internacionales, como parte de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, y le transmito el saludo de nuestro decano, profesor Alberto Toquechi Chirota, nos encomendó justamente abordar estos temas y para ello, ¿no? Recurrí a nuestro querido profesor en la carrera de negocios internacionales, Luis Torres. Y a través de él hemos convocado a brillantes expositores, que ya, Lucho, tú te agradeceré hacer una reseña mucho más específica, como Edgar Patiño, Mario Ocharán de Promperú, Gabriel Amaro de AGAP y Diego Galindo de la Asociación Marítima del Perú. Yo estoy segurísimo que le van a presten mucha atención a lo que nos van a decir nuestros conferencistas, y más bien, estimado Lucho, te dejo con la palabra para las semblanzas del caso, por favor. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenas noches a todos los participantes y en particular a todos nuestros panelistas invitados para esta ocasión con un tema de muchísima actualidad. El título es bastante sugerente, pero en realidad el fondo de lo que se va a comentar aquí es de una trascendencia muy importante dada la integración comercial que tiene Perú en el mundo. Y paso, como decía muy bien Ricardo, a presentar a nuestros distinguidos invitados. Tenemos a don Edgar Patiño, que ha sido presidente de la Autoridad Portuaria Nacional por varios años, ha sido director de proyectos en Proinversión, ha tenido en el marco de la emergencia sanitaria el liderazgo como Autoridad Portuaria Nacional para seguir manteniendo los puertos peruanos abiertos al mundo, ¿no? Dadas las restricciones que se impusieron en el 2020, y con su gestión los puertos peruanos no pararon ni un minuto, el comercio exterior que tenía habilitadas las actividades permitidas tampoco paró un minuto, y ha sido también gran promotor de poder seguir avanzando con las mejoras y los proyectos portuarios, por ejemplo, en el Terminal Norte Multipropósito. Contamos también con la presencia de Mario Ocharán, que es un gran amigo, un estupendo profesional, director de promoción de exportaciones de Promperú. Mario también es docente de la maestría en operaciones de la Universidad de Lima. Ha sido cofundador conmigo del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, que integra a Chile, Colombia, México y el Perú, y ha sido también un gran promotor de las exportaciones de valor agregado. Él las llama ahora las exportaciones mineras no energéticas, ¿no? Las ha bautizado así, aquellas exportaciones que reúnen esta maravilla que Perú ofrece al mundo. También nos acompaña don Gabriel Amaro, que es director ejecutivo de la Asociación de Gremios Agroexportadores del Perú. El otro día me estaba acordando que AGAP nació para apoyar el proceso de integración de Perú al mundo, cuando Perú decide
iniciar las negociaciones para un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, que es la madre de todos los acuerdos. Y AGAP jugó un rol importante para poder reunir a los que estaban a favor y también a los que todavía tenían dudas de apoyar este acuerdo. Gabriel ha sido también gerente general de Confiep y tiene un paso increíble por el sector público, jefe de gabinetes de asesores en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de la Producción, y también ha sido parte del proceso de las concesiones portuarias, ¿no? Conoce mucho sobre el tema y ha sido un actor importante. Y por último, pero no menos importante, nos acompaña Diego Galindo. Diego es un increíble ejecutivo del sector naviero, él es gerente general de Hapag-Lloyd. Espero que todos los presentes sepan que Hapag-Lloyd es una de las navieras más importantes en el planeta. Diego tiene una experiencia de buena parte de su carrera profesional en el sector naviero. Antes de Hapag-Lloyd, gerente también en Consorcio Sudamericano de Vapores, acá en el Perú, de la agencia naviera Consorcio Naviero Peruano. Naviero Peruano, ¿no? Y hoy ejerce la vicepresidencia de la Asociación Marítima del Perú y también participa en diversos gremios. Entonces, tenemos realmente un panel de lujo que definitivamente creo que la carrera sabrá aprovechar el día de hoy y en lo sucesivo compartiendo ya grabadas estas sesiones con los alumnos y profesores. Así que muchas gracias por estar con nosotros esta noche y adelante y buen viento. Muchas gracias, Lucho. Extraordinarias semblanzas. Y entonces, como se dice, entramos al partido. ¿Ah? Entramos al partido. Entonces, Edgar, ¿qué tal? Buenas noches. Edgar, efectivamente, utilizando el título, ¿no? de este webinar, ¿no? Crisis del transporte marítimo internacional. ¿Cómo nos afecta esto, Edgar? ¿Estamos preparados para afrontar esta denominada crisis? ¿Cuál es tu mirada y cuál es tu... yo sé que tienes un espíritu muy positivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué les dices a nuestros estudiantes, a nuestros profesores sobre estos temas? ¿Estamos preparados? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué rutas ves de solución para enfrentar esta crisis? Edgar, el escenario es tuyo. Buenas noches. Primero, sean mis primeras palabras de agradecimiento a cada uno de ustedes por permitirme el día de hoy conversar, poder tener un poco claro de las cosas que queremos que se den y lo que está pasando hoy día en nuestra crisis de transporte marítimo. Entonces, me he preparado una pequeña exposición a medida que voy conversando de las cosas importantes que estamos viendo, ¿no? La crisis de transporte es el proceso. Yo, antes de empezar, quería ver cómo es el proceso de una logística marítima portuaria, donde empieza la empresa exportadora, hay un transporte logístico, un operador, y ese operador puede ir a cualquiera de las plataformas logísticas intermodal, de ahí llega hacia el puerto de destino, y luego regresa, y si queremos, la parte importadora. Entonces, ahí vemos, y como en la parte del gráfico, el segundo gráfico, vemos cómo la interacción entre el buque y el puerto, y todo lo que se traslada, origina ahí cualquier tema, se puede presentar, ¿no? Porque al final se van a presentar. Pero no más aún, no se queda ahí. Creo que el proceso de la cadena logística todavía continúa y que tiene que verse ya de la fábrica hacia los pedidos a domicilio, la logística del inventario. O sea, eso hay que entenderlo claro y en cualquier punto de este proceso se genera, lógicamente, una crisis. Entonces, dentro de esto, las crisis se van generando por, vamos a decir, porque algunos de los pilares o las cadenas se rompen
Y entonces uno tiene que tener en cuenta la modernización de la gestión pública, la capacitación portuaria, las comunidades, la infraestructura, la conectividad. Si no hay conectividad, ahí donde falla el sistema, la protección de las estaciones portuarias, la seguridad, la planificación, el ordenamiento territorial y también, lógicamente, las plataformas tecnológicas de comunicación. Entonces, teniendo claro eso, definitivamente vemos cuáles han sido la causa de la crisis del transporte marítimo. Y lo he hecho un seguimiento desde 2019, donde pues teníamos todavía, existía un pleno conflicto entre Estados Unidos y Rusia, que afectó un poco el crecimiento del comercio mundial. Luego vino el COVID, y ahí pues donde se generó todo lo que no sabemos, un estancamiento en la economía, un problema de las personas, las enfermedades, donde no había, entonces toda la logística que hemos comentado hace un ratito se comenzó a ver afectada en todos los procesos y en toda la etapa, no solamente en el puerto, no solamente en las líneas navieras, sino en toda la cadena logística. Después vino el canal de Suez, también tuvimos un problema de una nave que se quedó ahí en el canal, originando pues que una buena cantidad de comercio internacional parara. Aumento de la demanda, ya se pasó entonces un poco el COVID, ya estamos en el 2020, hay un crecimiento ya económico, pero ahí como muy bien vemos, la oferta de las naves no había crecido, y como muy bien hemos estado conversando, este es un proceso cíclico, o sea, uno tiene que mantener siempre, creo yo, la oferta debe cubrir la demanda, pero cuando la demanda se ve sobrepasada, ahí es donde tenemos que hacer que la oferta otra vez crezca, pero definitivamente siempre estamos pensando en eso. Lo otro problema que se presentó fue el déficit de contenedores vacíos, ¿no? Que se generó también por el propio mismo COVID. De ahí luego vino el conflicto de bélico Rusia-Ucrania, las huelgas que se están presentando a nivel mundial o en el mismo Perú, y también por ahí hay una disminución de la tasa de crecimiento. Entonces, todo esto que vemos ha generado una congestión portuaria en los grandes puertos del mundo. Vemos ahí el puerto de Los Ángeles, el puerto de Shanghái, donde ellos más o menos manejan 1 millón de TEUs mensuales. Acá en el Perú nosotros hacemos 2 millones al año. Imagínense ellos mensualmente, imagínense la cantidad de TEUs que mueven y generando la congestión. En la lógica, al no tener el COVID, los conflictos, las huelgas generan una congestión. Esa congestión, todo esto ha originado un aumento de los fletes. Y vemos pues que el índice en esto, hemos llegado vamos a decir, a fletes de 10.000, de casi 10.000 dólares, cuando antiguamente hace 4 o 5 años estaban en 3.000 o 4.000. Pero lo bueno, y siempre he dicho que las cosas van mejorando, pero no sé si ya nos dará Mario, en el buen sentido de la palabra, ha disminuido ya las tarifas. Vemos que el 31 del 5 ya regresaron de 10.000 hasta 12.000 y luego ha ido bajando, ya están casi a 7.000 y 7.500. Pero eso también puede generar que hay un problema de recesión a nivel mundial. Y eso hay que estar por eso controlando y verificando. Uno de los temas que ha sido muy fuerte, y creo que eso nos está pasando a todos, es el aumento de petróleo y gas. Han llegado a valores que del año 2015 no se veía, y siguen aumentando, y eso está generando pues otros problemas que ahorita lo vamos a ver. Y una alternativa es el gas, pero también el gas también está subiendo. Entonces, estamos en una situación compleja. ¿Y qué ha pasado? El aumento del combustible, lógicamente ha subido el petróleo, y somos un país que realmente somos el segundo país más caro. Ahí podemos ver en el gráfico, ¿no? Antiguamente éramos terceros, ahora Chile ha mejorado, pero sigue siendo Perú un país caro en la gasolina y que se tiene que ver. ¿Esto qué cosa ha pasado? Nos afecta pues la capacidad adquisitiva de los peruanos y prácticamente pues de enero de 2021 a marzo de 2022, prácticamente para llenar un tanque de gasolina de 10 galones ha subido un 63%,
igual para el GLP, un 60%. Luego, además de toda esta situación que estoy explicando, viene la inflación. O sea, en Perú teníamos pues una inflación de 1 o 2%, ahora tenemos de 5.5%, se han disparado los precios de las materias primas, o sea, una serie de situaciones que está originando de que todos nuestros productos están subiendo. Entonces, vemos que esto de acá es un tema que hay que verlo, que hay que tomar acciones. Seguramente vamos a conversarlo en las siguientes preguntas, pero yo quería darle el marco completo de cómo estamos, Sam. Realmente es preocupante, no es solamente exógeno, también es la parte interna, y por eso concentrémonos siempre en la logística. Las exportaciones han ido, ¿sí? Estamos mejores, pero es un tema que tuvimos problemas con la minería, y si no damos el esfuerzo a la minería, esto se complicaría mucho más. Yo con eso dejaría para la siguiente, voy a dejar de compartir, y no sé si yo te dejaría los 10 minutos que me ha tocado, con la finalidad de haberle dado cuál es la situación real de la crisis que estamos teniendo. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Edgar. Yo sé que hay una lámina que la vas a dejar para la segunda parte, que me encanta un montón, y ojalá que seguramente la puedas presentar al final. Te agradezco, Edgar, justo, en tan breve tiempo, pues nos has dado unas pinceladas de los temas estructurales, llamémosle así, sobre los cuales tendríamos que tener algún tipo de estrategias. Y sobre eso, si me permites, Mario, invitarte a digamos, a esta reflexión, ¿no? Porque en la crisis pandémica, PROMPERÚ, la aduana peruana, ¿no? Y entre otros operadores, de alguna manera se abordó en términos de procesos y logísticos de una manera adecuada, al principio bastante engorrosa con documentos, permisos, qué sé yo, pero creo que PROMPERÚ, la aduana, estuvo, digamos, a la altura de las circunstancias. Bajo estas nuevas características y variables presentadas por Edgar Patiño, Mario, ¿cómo se estaría enfrentando algunas líneas, algunas rutas de atenuar o pasar este bache? ¿Qué nos podrías decir, Mario? Muchas gracias, Ricardo, y en nombre tuyo, pues, a nuestra querida Universidad de Lima, donde tengo el honor de ser docente de algunos programas de posgrado, y por supuesto la carrera de negocios internacionales. Un saludo a Lucho Torres, un amigo entrañable, sobre el cual pues, venimos desarrollando esta promoción activa y muy agresiva en los mercados internacionales, a pesar de todo el contexto nacional e internacional. También un saludo especial a Edgar Patiño, amigo nuestro, ¿no? El presidente del Consejo Directivo de Autoridad Portuaria Nacional, a Gabriel Amaro, también un amigo, socio estratégico en este buque insignia que significan las sobreexportaciones que han alcanzado un nivel de escala mundial. Y, por supuesto, a Daniel Galindo, que nos acompaña de Japaloy. Nosotros, a la hora de enfrentar este tema de crisis de transporte marítimo mundial, de hecho, miramos toda la perspectiva del contexto mundial, ¿no? Tenemos por lo menos 3 variables, haciendo un resumen de lo que está significando el contexto que impacta directamente en esta crisis de transporte marítimo y finalmente en el proceso inflacionario que está viviendo todo el planeta, ¿no? No solo Perú, sino el planeta. Estamos viendo que por primera vez, después de casi 3, casi 4 décadas, China va a presentar y está presentando ya una importante y preocupante desaceleración de su economía, con lo cual la volatilidad de muchos precios, sobre todo los commodities, acuérdense que China es nuestro principal socio comercial, ya ha superado ya hace varios años el mercado norteamericano,
Y cualquier movimiento que pase en China, nosotros estamos monitoreando constantemente no solo el accionar del cierre de puertos, también las restricciones sanitarias, que en nuestros modelos econométricos de proyección tiene un nivel de significancia importantísimo de cómo los mercados europeos, norteamericanos, pero principalmente China, está tomando para abrir y cerrar su población debido al tema del COVID, impacta directamente en nuestros precios de los commodities, ¿no? Y también de algunos productos de agroexportación y el sector pesquero para consumo humano directo, que son entre ambos sectores involucran una masa crítica de población económicamente activa importantísima, ¿no? Porque no solo es por el número, sino también por la calidad y el nivel de empleo y el impacto social que traen en muchas regiones del país, no solo en la costa peruana, como Gabriel lo va a mencionar, creo de manera muy importante. El otro factor es, como hace unas semanas trajimos a unos banqueros norteamericanos, increíble, ¿no? Entre este contexto que todo el mundo está comentando, ¿no? Hay inversiones que quieren hacer su soft landing en Perú, y ahí luego les cuento el por qué. Y nos dijo que nos preocupaba mucho como banca mundial, es una banca, el banco más grande de los Estados Unidos, vino acá, y nos dijo, hay una guerra en la sala y el comedor de Europa, ¿no? Porque a pesar que esté en el lado oriental de Europa, afecta directamente a muchas decisiones políticas y sobre todo económicas y comerciales. Y el otro factor, que creo que es el más gravitante de todos, es que hace un mes exactamente, Bert Bernanke, el expresidente del Banco Central de Reserva, en una entrevista en Bloomberg, mencionó que de manera teórica la Fed debería elevar en 1.100 puntos básicos la tasa de interés referencial de Estados Unidos. De hecho, al subir solo 0.75 puntos básicos, 75 puntos básicos contra 1.100, hace una semana la Fed ya ha ocasionado una alta volatilidad en los mercados bursátiles, en los mercados de commodities y en todo lo que significa los mercados de capitales, que finalmente son el combustible para todas las actividades y proyectos y modelos de negocio, desde emprendedores hasta las más grandes corporaciones multinacionales. Estos tres grandes efectos han provocado, más la pandemia, por supuesto, que desde marzo del año pasado esta subida de fletes, ¿no? y de escasez de naves se haya multiplicado por 7, ¿no? El costo logístico que va a impactar. Diego nos va a determinar un poco con la experiencia que él tiene. Sé que hay muchos factores que determinan, pero esto en números determina pues una baja de competitividad, pero como se trabaja y estamos en un ambiente académico, esta baja de competitividad es para todo el mundo. Y ahí que cada país, cada sector tiene que hacer los movimientos, las gestiones, de acuerdo, como yo siempre digo y siempre lo menciono, pensar dentro, no fuera, sino dentro de la caja, con lo que tenemos actualmente, cómo afrontamos esta situación, en este caso de la crisis marítima, de transporte marítimo, que significa pues el mayor flujo de transporte. Si no alcanza el 95, 96, allá nuestro querido Edgar Patiño lo tiene, pues él tiene los números en la mano del comercio internacional, tanto de exportación como de importación, y las demás variedades por donde el transporte y el comercio peruano transcurre. Nosotros en este escenario, de hecho, hemos tratado de fortalecer y ser un poco creativos con respecto a esta crisis inflacionaria y también de fletes y escasez, lo que está pasando y lo que pasó con el cierre de los puertos asiáticos, principalmente chinos, provocó pues una deslocalización no solo del flujo mundial de las flotas marítimas globales, sino también una gran incertidumbre con respecto a los costos logísticos y principalmente de cómo nosotros como país en esta zona del mundo, compartiendo puertos y rutas logísticas con nuestros socios de la Alianza del Pacífico, ver cómo accionamos, no solo como Perú,
sino también como grupo. Y eso es importante que se mencione la gran importancia que significan los bloques comerciales, ¿no? Estas asociaciones que hemos hecho entre países, en este caso la Alianza del Pacífico y la Comunidad Andina, que nos están sirviendo no solo como motor, ya vamos a ver algunos datos más adelante de los principales puertos, ya no son chinos, se están volcando mucho en la región, y esto significa pues una vuelta hacia el barrio, como lo hace la Unión Europea, donde las empresas atacan de manera muy agresiva sus mercados de la vecindad de europeos. Nosotros anteriormente estábamos muy en el norte, y ¿por qué no aprovechar lo que tenemos en la región? Y esto, con todo el esfuerzo de estos acuerdos comerciales, han significado una plataforma importante para que estas rutas logísticas se aprovechen al máximo. Ya hablando como PROMPERÚ, de hecho tenemos programas de asistencia técnica directa. Entre el año 2000 y 2021 hemos asistido a más de 2.000 pymes exportadoras que vienen recibiendo estos programas de asistencia técnica y capacitación para el desenvolvimiento adecuado y estratégico de operaciones ante esta nueva normalidad, ¿no? En el caso de gestión logística, hemos atendido en promedio unas 250, 300 empresas, desde con potencial exportador, y ahí viene justo lo que mencionaba Lucho Torres, estas nuevas nomenclaturas que estamos poniendo, que son las empresas exportadoras esporádicas. Nosotros tenemos un mal endémico y creo que es una fractura de nuestro sector exportador, que somos muy pocos, somos solo 8.500. Uno no va a la SUNAT, más o menos existen unos 5, 6 millones de RUCs, dividan 8.500 entre 5 millones, ¿no? Entonces, esa fractura la tratamos de nosotros remontar, por supuesto, con todo el ecosistema, y ahí la academia va a jugar un rol muy importante, y en este caso la Universidad de Lima, en el poder atacar directamente este gran grupo de exportadores esporádicos, donde si uno suma los últimos 5 años, estamos hablando de más de 20.000 empresas que tranquilamente, con la academia, con el ecosistema público y privado exportador, podrían volverse exportadores y duplicar en 3 o 4 años esas cifras exportadoras en términos de exportadores. Y es ahí, a ese grupo de empresas, que le damos este tipo de asistencia logística y financiera, que lamentablemente, cuando nosotros tomamos test del exportador, porque cada acción que nosotros tomamos o agarramos a alguna empresa, digámoslo así, le tomamos un test, y donde más tienen falencias, donde prácticamente están en cero o con muy baja competitividad, son en 3 factores. El de información, no manejan información y gestión de conocimiento, no manejan gestión financiera y tampoco manejan gestión logística o distribución física internacional. Es ahí donde comenzamos a jugar con ellos en la gestión y costos logísticos de exportación, así como también una novedad que ha salido a raíz de la pandemia, que es el otro aspecto que nosotros tocamos con las empresas, que es el comercio electrónico transfronterizo. Que bueno, uno dice, ¿qué tiene que ver con el transporte marítimo? Como todos ustedes saben, Amazon, eBay y todas las grandes plataformas de comercio electrónico en el planeta viven del transporte logístico, de la logística. Sin logística no son nada. Y es por eso que nosotros hemos atacado mercados sumamente interesantes en estos 2 años que hemos trabajado estas plataformas, en donde, por ejemplo, hemos estado trabajando con Taiwán, Canadá, Chile, China, Francia, Países Bajos, México, Estados Unidos, Francia y Japón, con sus diversas plataformas digitales. También, como estamos en un ambiente académico, estamos desarrollando en esto un piloto hacia el mercado ruso, ¿no? Bueno, ahí tenemos algunos vaivenes, pero también es un mercado que en estos momentos, a pesar de la guerra, significa pues alguna oportunidad, que también lo estamos trabajando a través de comercio electrónico transfronterizo, pero por supuesto con rutas logísticas, todas estas, a través de Amazon, jd.com, Misc Organics, Paco Organics, Amazon, Mercado Libre, Submarino.com, etcétera, etcétera. Son 17 plataformas de e-commerce con las cuales tenemos conexiones, pero amarrados a todo el tema de transporte logístico o cadena de logística internacional, principalmente marítima, ¿no? Eso es, Ricardo, lo que tengo por esta primera intervención, y muchas gracias por compartir este importante panel con estos importantísimos profesionales que nos van a dar algunas luces más acerca de lo que significa esta crisis internacional y cómo afrontarla como Perú.
Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Escuchándote, vino a mi mente una frase de un buen amigo mío, en plena crisis del COVID. Puede sonar dura, pero yo creo de que tenemos que tener la energía para salir adelante, ¿no? Me decía, mientras en esta crisis, bueno, seguramente muchos lloran, hay otros que están fabricando pañuelos. Yo creo que esa debe ser el carácter que nos debe, ¿no? Que debe estar. Efectivamente, hace poco leí una noticia de una líder del Banco Mundial, Carmen Reinhardt, ¿no? Que ajustando la tasa de crecimiento para el 2022 la pone en 2.1, ¿no? Lo que llamaríamos en inglés el Global GDP, ¿no es cierto? Y fíjate, para el 2023, 1.5 como tasa de crecimiento del Producto Global. Si a esto le restamos la tasa de crecimiento poblacional, quiere decir que justamente tendríamos un PIB per cápita, un crecimiento de PIB per cápita global cero. En términos económicos, eso es estancar la productividad, ¿no es cierto?, global. Ok, perfecto. Justamente ahí viene lo que, cómo nosotros, como Perú, en base a inteligencia, en base a bloques, qué sé yo, empezamos a tejer pañuelos, ¿correcto? ¿Ya? Yo creo que ahí está, claro, suena bonito, pero justamente por eso hemos invitado a los que saben y a los que nos van a dar ciertas rutas de solución. Y por eso, entonces ahora, muchas gracias, Mario. Yo creo que el hilo conductor está corriendo perfecto. Invitamos pues a Gabriel Amaro, que representa a una de las fuentes de riqueza tan importantes en el Perú como es la agroexportación, ¿no es cierto? Yo creo que después de las exportaciones mineras, la agroexportación es uno de los motores que sostenidamente ha ido creciendo. Me corriges, Gabriel, creo que el año pasado estuvimos cerca de 8.000 millones de dólares de exportación, de agroexportación, y eso me parece espectacular. Sobre estos temas, Gabriel, ¿cómo tejemos pañuelos? Gracias, Ricardo, por la invitación y también estoy muy contento de compartir las experiencias que tenemos y el conocimiento con nuestros amigos del panel, que soy amigo de casi todos, que nos conocemos años además, y somos parte de la industria, y con ustedes, los estudiantes y profesores de la Universidad de Lima, ¿no? Creo que espacios como estos son justamente los que ayudan a entender los problemas, a tratar de solucionarlos, y por otro lado generan una corriente de conocimiento para las generaciones que ya están con nosotros, que van a manejar el país dentro de poco, ¿no? Eso es. Yo he tenido la suerte, como lo mencionó Lucho inicialmente, de también trabajar en el Estado, y hay que decirlo así, yo he tenido la suerte, o sea, antes ser ministro, yo no he sido ministro, nunca quise ser ministro, porque no era mi vocación, pero sí he sido funcionario público en puestos, creo, importantes dentro de varios gobiernos, y era un honor ser funcionario público. Y hacer las cosas en base a la experiencia que uno tenía, en base a los estudios que tenía, y aportar en lo que tuve la suerte de participar en varios gobiernos, y mi principal labor consistió en hacer reformas, ¿no? Hasta que, bueno, para empezar entré de casualidad y después salí invitado por un gremio a formar parte de ese gremio privado, ¿no? Y seguir aportando a mi país. Pero hoy en día, lamentablemente, uno de los problemas que tenemos es que muchos buenos funcionarios públicos ya no están en el gobierno, ¿no? Y han sido reemplazados por personas que no tienen ninguna capacidad, ni siquiera técnica, ni de conocimientos, ni siquiera tienen la reputación adecuada para manejar los destinos de nuestro país, lamentablemente. Y eso creo que es lo primero que quiero decir, porque la verdad que Edgar ha dado una muy buena explicación de la raíz del problema, Mario, desde el punto de vista de PROMPERÚ y de comercio internacional también, pero creo que me corresponde como una persona que ha transitado por el sector privado, después por el público, y hoy nuevamente estoy por el sector privado, hacer primero esa reflexión. ¿Y esto por qué lo digo?
porque crisis de esta magnitud, yo no recuerdo haber pasado una crisis. Hemos tenido una crisis puntual y algunas crisis puntuales, pero un momento en la historia donde se hayan sumado varias crisis, como las que hemos pasado y hemos sobrevivido hasta ahora, digamos, la del COVID, sumada a la crisis de transporte que nos convoca hoy día, sumada a la crisis de fertilizantes, sumada a esta crisis que ya tenemos encima alimentaria, ¿no? Y eso sumado a una crisis interna de terror por la que estamos pasando, yo no recuerdo en mi vida haber pasado la historia de esa magnitud. Evidentemente las guerras mundiales son peor, ¿no? Pero la situación por la que está pasando el mundo, y el Perú no es ajeno a esto que está pasando en el mundo, es sumamente grave y no la puede enfrentar un gobierno solo, menos con las pocas capacidades que tenemos hoy en día en el gobierno, sino que tiene que ser un trabajo conjunto dentro del país, público-privado, pero por otro lado tiene que ser un trabajo en conjunto con bloques económicos también, que tampoco no se dice nada en el país. Algo ha dicho Mario con toda razón, ¿no? Pero quería un poco, además de esta reflexión, comentarles cómo afecta esto a un sector tan importante para nuestro país como es la agricultura. Algunos dirán, problema marítimo, fletes, eso le afecta solo a los agroexportadores. Y al pensar de agroexportadores, de repente están pensando, son las grandes empresas, ¿no? Y eso no es cierto. Evidentemente hay grandes empresas, y para conocimiento de ustedes, en el Perú están algunas de las empresas más grandes del mundo, productoras, exportadores de cultivos, que hoy en día el Perú lidera los rankings internacionales. Eso es made in Perú, ojo. Eso es hecho con el esfuerzo de los peruanos, con conocimiento de los peruanos, con mano de obra peruana, con gobiernos peruanos también hecho, por reformas estructurales que se hicieron a partir de los años 90. O sea, ese es esfuerzo puro de los peruanos, trayendo conocimiento de fuera. Hoy en día el Perú es el 11º país en importancia en el mundo agroexportador en frutas y hortalizas. Para que vean la importancia del Perú en el mundo. Lideramos los rankings de los 10 primeros productos de cultivos, digamos, como entre los 3 primeros, entre los 10 primeros, digamos, patajás, la uva. El año pasado ya hemos logrado el primer puesto global de principal país exportador de uva de mesa, por ejemplo. Somos primer exportador de arándano, somos segundo exportador de espárragos, somos el segundo exportador de avocados, de palta, y así puedo seguir hablando, en donde el 90% de las unidades productivas de la cadena agroexportadoras, de todos los productos agrarios que exportamos, o de las principales cadenas que exportamos, más del 90% son unidades menores a 20 hectáreas, donde la mayoría son menores a 5 hectáreas. Entonces, el sector agroexportador peruano principalmente está hecho por MIPYMES. ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque aquellos que atacan el sector empresarial y que son grupos ideologizados o políticos con intereses ideológicos o particulares están atacando al país. Porque para exportar tú tienes que ser una empresa formal, no puedes ser informal, para empezar. Porque tienes que seguir y cumplir los más estrictos protocolos internacionales que garanticen que el país que recibe tu cultivo, tu producto agrario, etcétera, no va a ser afectado en la salud a su ciudad, no va a verse afectado en la salud de sus ciudadanos. Por eso es que tenemos altísima calidad en nuestros productos. Entonces, hay políticos que atacan al sector formal agrario, hay políticos que atacan a la empresa, y tenemos que cambiar esa mirada, ¿no? Del estudiante, del ciudadano, de que la única alternativa que tenemos como país es voltear la situación en que estamos, de ser un país con 20% de formalidad,
y 80% de informalidad, a ser un país de más de 90% de formalidad. Y eso no se logra atacando al sector privado. Regreso con esta, si me permites, me he ganado algunos minutos, porque tanto Mario como Edgar han dado una muy buena visión de lo que está pasando en el sector, pero regreso al sector agrario en lo que nos convoca. El que consecuencias en el tema marítimo, en el tema de la crisis marítima y el incremento de los fletes, es el dueño de la carga, para empezar. Ese es el que sufre todo lo que pase. Si sufren los fletes, si demora en venir un buque, si se demora en salir un buque, si hay un accidente, todo lo sufre finalmente el dueño de la carga. ¿Y quién es el dueño de la carga? El productor agrario o el productor o el agroexportador. Productor agroexportador. Ese es el que sufre cualquier cosa que pase en la cadena logística. Nos guste o no, esa es la realidad aquí y en cualquier parte del mundo. El problema a la crisis del transporte, que es un problema global, no se le puede atribuir a una empresa, a una empresa marítima. ¿Por qué? Porque el transporte marítimo es parte de un sistema global, que también está afectado por varios componentes o por varios riesgos que existen en el mundo. Edgar lo explicó rápido, que quisiera detenerme un poco esto. Por ejemplo, China es un gran productor exportador, produce para todo el mundo. Por eso es que Mario, cuando decía que corría en peligro, por ejemplo, y Ricardo, tú explicaste un poco más respecto a las predicciones del crecimiento cercano, futuro, ¿no? Cuando China tiene un problema y disminuye su crecimiento, todo el mundo se afecta. Lo vimos en el COVID. Cuando hubo el COVID y China cerró puertos, todo el comercio internacional se afectó. Y comenzaron a venir sobrecostos y demoras terribles, ¿no? Y no es que en China pasó, porque como es un sistema, hay una ruta por la cual pasan los buques. Entonces, toda esa ruta se afecta. ¿Quién es el más afectado en esa ruta? Aparte de todos los componentes y todos los actores, incluida la naviera, todos, el dueño de la carga. Por un lado, entonces, pero no solamente ese era el afectado, el dueño de la carga, productor, exportador, sino también era afectado el agricultor que vendía en mercado local acá. ¿Y por qué es afectado el agricultor que está acá, que no exporta? Porque importa insumos para el sector agrario. Y si pasa algo en el transporte marítimo, lo que pase genera un sobrecosto. Y ese sobrecosto finalmente se va a ver reflejado en el precio en el mercado, cuando él quiera comprar ese insumo, ya sea un fertilizante, ya sea una maquinaria o ya sea un equipo. ¿Se dan cuenta? Finalmente, ¿qué pasa? En el caso del agroexportador, cuando lleva su producto afuera, primeramente se demora más. La mayoría de productos que salen del Perú hacia el exterior son productos perecibles, ¿no? Que tienen un tiempo de vida, la mayoría son frescos. Si se pasan el tiempo de vida, llegan con un corto periodo de vida para estar en el anaquel. Con lo cual, el comprador, importador, mayorista, en cualquier parte del mundo, castiga el precio, por un lado, con el cual disminuye su margen. Ya venía el margen disminuido varios factores. Uno, porque subió el flete a 3, 4, 5 veces más. 2, por las demoras, que suben todos los costos. 3, porque los insumos que compra, ya sea importados que vienen con sobreprecios, o los que compra localmente, subieron de precio, aumentan sus costos, ¿no? Subió el combustible, como dijo, creo que Mario o Edgar, también subieron sus costos. Subieron sus costos por la regulación, por ejemplo, tanto el local como el de exportación. Ustedes recuerdan esta ley que salió dada por este gobierno, el Decreto Supremo de Tercerización, ¿no? Inconsultamente de los sindicatos y del sector empresarial. Dictaron una norma que es inconstitucional,
le voy a decir una palabra que no me gusta mucho usar, pero yo tengo que decir lo que es aberrante, esta norma. Porque justamente ataca la generación de empleo formal y pone en peligro sectores económicos tan importantes como el sector agrario, que utiliza una serie de actividades tercerizadas que son lícitas además. ¿Se dan cuenta? Bueno, nos ha puesto un tremendo problema y en peligro el sector empresarial general, particularmente el agrario. Cuando llega el producto, regresando al tema de agroexportación afuera, el consumidor de afuera, que está afectado también por una serie de riesgos y variables internas y externas, no tiene la misma capacidad de consumo. Y compra también lo indispensable. Imagínense ustedes, ya se mencionó también que la guerra de Rusia y Ucrania está puesta pues, en el patio prácticamente de Europa, al borde, dentro de las casas de Europa. Europa es muy chico realmente, ¿no? Y cualquier cosa que pase en Rusia y Ucrania le afecta, ya le está afectando por el tema del gas, por el tema de inseguridad, por el tema económico, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el consumidor busca comprar lo básico. Una fruta fresca no es necesariamente lo básico. Entonces se resiente el consumo, compra menos, retrae sus compras, disminuye la economía, con lo cual el precio al que se debería vender para tener ciertos márgenes y seguir en el circuito económico, se ve afectado, el precio baja y el retorno hacia los productores locales, agroexportadores, disminuye y afecta todo el circuito productivo económico del país. Imagínense cómo es afectado por uno de los tantos temas que está pasando hoy día. Yo quería comentarles también, pero creo que ya se me fue el tiempo, Ricardo. Quería darles más o menos algunas ideas respecto a la afectación de la cadena, pero creo que en la siguiente ronda podría explicar algunas alternativas que son como las que estamos nosotros proponiendo en el gremio, y yo particularmente, no solamente a nivel individual como gremio, con las autoridades y con el Congreso, sino también públicamente, lo hemos venido diciendo en varios medios, ¿no? Muchas gracias, Gabriel. Te escuchaba y te escucho, y vino a mi mente ese tremendo libro de Ayn Rand, La rebelión de Atlas, cuando los empresarios se cansaron de tanto oprobio y le pusieron un lockout y le dijeron a la sociedad, bueno, encárgate de generar riqueza y nosotros nos vamos de vacaciones. ¿No? Hay que leer a Ayn Rand y La rebelión de Atlas. ¿Dónde está John Galt? Bueno, en ese entorno, espléndido este hilo conductor, justamente le damos la palabra a Diego Galindo, que ya enfocado es vicepresidente de la Asociación Marítima del Perú. Entonces, fíjense, ya vamos tocando una de las industrias, ¿correcto?, que está jugando un rol importante en esta, como bien apuntó Gabriel, me has hecho acordar, ¿no?, la crisis del 97-98, la asiática, respecto a la del 2008, ¿no? No, pues, acá, este es una especie de spaghetti boil, ¿no?, donde hay muchos condimentos que efectivamente no veíamos en esta situación. Diego, ¿qué nos podrías comentar? Ya en el prolegómeno nos diste una foto muy interesante de estas dinámicas que no son muy de corto plazo entre oferta y demanda para solucionar. Me encantó tu explicación, y seguramente nuestros alumnos, también profesores, he visto, como César Llona, un saludo César, nos están escuchando. Te dejo con la palabra, Diego. Gracias, Ricardo. Gracias por la pregunta, por la invitación. Estoy feliz de estar acá. Yo soy exalumno de la de Lima, o sea que estoy de vuelta en mi alma mater. Caramba. Sí. Muy bien. Como bien dijo Gabriel, estamos viendo una coyuntura sin precedentes, ¿no? Yo estoy en este negocio naviero desde hace más de 20 años y nunca he visto los niveles de flete que se han visto en estos años, ¿no? Y esta coyuntura claramente, como también dijo Edgar, ha sido causada por un aumento repentino en la demanda, ¿no? Y agravada por las
por la falta de capacidad en los terminales portuarios, las paralizaciones por COVID en los puertos asiáticos, etcétera, etcétera. Pero en el fondo el problema se origina por un aumento repentino en la demanda. Inicialmente los navieros, cuando arranca el COVID, las navieras pensaron que el consumo mundial iba a bajar y comenzamos a tomar medidas de protección, o sea, de reducción de costos, etcétera, etcétera. Pero rápidamente, entre los 20 primeros días, nos dimos cuenta de que no, que lo que había pasado es que la gente cambió sus patrones de consumo. Como hubo mucho incentivo gubernamental, realmente el dinero que la gente tenía para consumir en promedio se mantuvo. Lo que pasó es que dejaron de salir a la calle a comer y de viajar, y ese excedente lo comenzaron a usar en comprar cosas. Y las cosas se transportan por mar y se hacen casi todas en China. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, la gente comenzó a comprar un montón, se disparó la demanda por productos físicos y por transporte de productos físicos, y evidentemente los barcos no fueron suficientes, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos las navieras? Lo primero que hicimos fue tomar los barcos que estaban en el mercado, en alquiler. Normalmente, alrededor del 11 o 12% de la flota mundial está idle, le decimos, ¿no? O sea, está sin uso, está ociosa. Es flota los dueños de esta flota son inversionistas, y que está ahí y funciona como buffer para cuando hay más o menos demanda de transporte, las navieras toman barcos en alquiler, ¿no? Normalmente una naviera tiene una proporción de entre 30 y 60% de naves propias, y un 70, entre 70 y 40 de naves alquiladas. ¿Por qué? Para hacer frente a la volatilidad del mercado, ¿no? Ya depende de la estrategia de cada naviera, ¿no? En este caso se tomaron todos los barcos del mercado y se mandaron a construir nuevos. Y para apoyarme un poquito en números, ¿no? Cuando digo se tomaron todos los barcos del mercado, este indicador de 11-12% de flota ociosa pasó a ser 2%. O sea, antes de la pandemia, el 10% de la flota estaba ociosa en términos de capacidad de transporte, digo, ¿no? No cantidad de barcos, sino en capacidad de transporte. Y inmediatamente después, 2%. Y ese 2 es por decir cero, ¿no? No es cero porque son barcos que por A o B motivos no funcionan para el transporte moderno, ¿no? Y la otra acción fue mandar a construir barcos nuevos, ¿no? Otro número que puede soportar eso es que antes de la crisis, el order book, o sea, la cantidad de capacidad de transporte en barcos que se estaba construyendo en un momento determinado, era de 8%. ¿Qué significa? Que 8% de la flota mundial estaba en construcción. Después del COVID, o sea, en los meses siguientes, y al día de hoy, ese porcentaje pasó de ser 8% a 25%. Ese número es importante porque 25% significa más o menos casi 7 millones de TEUs. Para que tengan, yo sé que es un número que a muchos de ustedes, sobre todo los estudiantes, no les suena mucho, pero 7 millones de TEUs, que es el equivalente a un contenedor de 20 pies, es lo mismo que la suma de Hapag-Lloyd, que es la naviera que yo represento, más COSCO, que es la tercera naviera del mundo, y Evergreen, que es otra naviera importantísima. O sea, esas tres navieras sumadas, esa capacidad está en construcción en este momento. ¿Cuándo entran esos barcos en operación? Fines del 2023, 2024 la mayoría, inicios del 2025. Eso es más o menos lo que se viene, ¿no? Entonces, dos cosas. Primero, la toma de barcos del mercado, después la construcción de barcos nuevos, y finalmente mandamos a construir containers, ¿no? Alrededor de 2.5 millones de containers, porque también la falta de oferta también, no solamente es por el lado de los barcos, sino también por los equipos que van en los barcos, ¿no? Después, lo que estamos viviendo ahora realmente es ese espacio de tiempo entre que la demanda se mantiene alta, pero yo no diría artificialmente alta, pero tenemos varios indicadores que dicen que la demanda está bajando. Sin embargo, la congestión y los cierres de puertos mantienen el sistema estresado. Entonces, mantienen la demanda de transporte alta. Lo que estamos viviendo es este espacio de tiempo entre que los barcos entran en operación, ¿no? Por supuesto,
la oferta, la demanda de transporte va a bajar. En algún momento la gente va a comenzar a, y ya lo estamos viendo, ¿no? A viajar más y a consumir más en restaurantes, y la plata no le va a alcanzar a la gente para comprar tantas cosas por Amazon, y la demanda de transporte va a bajar. Y todos esos barcos que se han construido van a entrar al mercado. Entonces yo creo que estamos en ese momento del tiempo entre que la oferta está tratando de calzar con la demanda, ¿no? Obviamente, los fletes han subido, ¿no? Bien dijo Mario, los fletes han subido 7, hasta 8 veces he visto yo en el mercado spot. Ahora, no es lo mismo para todas las navieras, ¿no? El mercado spot es el mercado de fletes que se negocian en el día a día, ¿no? Cada naviera tiene su estrategia de qué porcentaje de carga maneja de manera spot y qué porcentaje de carga maneja con contratos de largo plazo. Evidentemente, los contratos de largo plazo no permiten aumentos repentinos en el precio, ¿no? Por lo tanto, una naviera como la que yo represento, que son los números que conozco, realmente el aumento en los fletes, el flete por TEU, digamos, promedio de la naviera que represento, ha subido 3 veces, desde antes de la pandemia a después, ¿no? Pero efectivamente los spots sí han llegado hasta 7 y 8 veces, ¿no? Y así como han subido nuestros ingresos, han subido nuestros costos, ¿no? Alquilar un barco, el índice de precio de alquiler de barcos ha subido 8 veces también, ¿no? Para poner un ejemplo de los barcos que vemos nosotros en estas costas de Sudamérica, ¿no? Que son barcos de 8.000, 9.000 TEUs. Esos barcos pasaron de costar $30.000 diarios, o sea, un naviero lo tomaba en alquiler pagando $30.000 diarios al dueño, digamos, y el día de hoy cuestan $170.000 diarios. Ahora, no vamos a llorar pobrezas, porque es verdad que los resultados de las navieras han aumentado significativamente, ¿no? El promedio del resultado neto sobre ventas de las navieras de los 10 años anteriores a la pandemia fue de menos 0.2%. O sea, las navieras en promedio, por lo menos las que publicamos resultados en bolsa, que somos la mayoría, que somos la mayoría, perdimos plata sumando los últimos 10 años. Y en los 2 posteriores a la pandemia, ese número pasó de ser menos 0.2% a 40%. O sea, es verdad, estamos haciendo un montón de plata, pero, como les comentaba antes, son ciclos largos. Hacemos plata en 2 años y perdemos plata los 10 siguientes, ¿no? El combustible también ha subido, pero en general estamos haciendo plata. Sin perjuicio del anterior, también estamos asesorando a nuestros clientes y tratando de tomar las medidas para minorar el impacto que esto puede tener en sus operaciones, ¿no? Fuera de lo que les comenté de la compra de barcos, el alquiler de barcos, la compra de contenedores, también hemos acelerado la rotación de contenedores dentro del sistema mismo, ¿no? Haciendo que roten menos tiempo, y estamos prefiriendo los embarques a puertos, a destinos donde no hayan transbordos o donde haya menos transbordos, porque eso es lo que está generando más incertidumbre, y las mayores demoras se están dando en los puertos de transbordo. Si nosotros embarcamos a un puerto directo, la probabilidad de que ese transporte sea exitoso y que la carga llegue relativamente dentro del tiempo prometido en una época de alta volatilidad como esta es mucho mayor, ¿no? Hemos creado también herramientas digitales que permiten hacer un mejor seguimiento. Estoy hablando en general como gremio de navieras, no como la naviera que represento. Herramientas digitales que permiten hacerle un mejor seguimiento a la carga en tiempo real, unas navieras en mayor medida que otras. Y también varias navieras han creado algunos productos que permiten tener mayor certeza sobre el embarque de la carga, ¿no? Definitivamente creo que esto no pasa por la regulación, ¿no? Pienso que solamente las normas legales serían útiles si es que esto tiene como objetivo agilizar la inversión en infraestructura portuaria, ¿no? Zonas que son los puertos, que finalmente es lo que podría tener un efecto en la agilización de la cadena logística, ¿no? O sea, como dije antes, ¿no? El flete es un producto de oferta-demanda, se ha visto seriamente afectado por un aumento en la demanda. Desde mi punto de vista, lo único que puede tener efecto a la baja en estos niveles de flete es, número 1, la entrada en operación de los barcos que se han mandado a construir. 2, la diversificación de terminales, la descongestión portuaria, que puede ser producto de diversificación de terminales, la puesta en operación de las ampliaciones de los terminales portuarios, ¿no? Ese tipo de cosas. Y finalmente el regreso orgánico a un nivel de demanda
que probablemente esté entre lo que era antes de la pandemia y lo que estamos viendo ahora, ¿no? Nadie tiene esa bola de cristal. Pero esos tres factores creo que son los únicos que van a hacer que el precio, el flete baje. Yo creo que por ahí he atacado un poquito cómo vemos el problema desde la industria naviera, ¿no? Muchas gracias, Diego. Clarísimo. Y vemos que entonces aún hay tiempo, y como bien acabas de mencionar, hay un tiempo de ajuste, no muy de corto plazo, no es de corto plazo, correcto, pero digamos hay los mismos incentivos que da la economía por temas de oferta y demanda, ¿no es cierto? Acabas de mencionar el número de barcos, ¿no? Que se integren a esta cadena logística mencionaste, ¿no es cierto?, entre el 23, 24 e inicio del 25, yo creo que podríamos estar hablando de un retorno nuevamente a un new normal, porque ya hace new normal, ¿no es cierto?, hace buen tiempo que podemos hablar de new normal. ¿Eh? Sí, exactamente. Y fíjate que cuando este segundo factor, cuando dices, hey, nosotros estamos digamos, priorizando, ¿no es cierto?, las rutas en aquellos puertos donde haya una diversificación de terminales, y yo creo que esto a Edgar le ha sonado como música para sus oídos, ¿ah? ¿Cómo estamos, Edgar, en esa situación? Hablando justamente, tomando el tema de Mario, ¿no? Colombia, bueno, Ecuador con este puerto en Guayaquil, y nosotros, exactamente, ¿no? Chile. ¿Cómo estamos en términos de competitividad portuaria? Edgar, que eso digamos, hombre, para 2, 3 años, duro, ¿no? Bueno, realmente agradezco a Diego, me ha dado justo la entrada de esto, ¿no? Realmente que sí. O sea, y como muy bien lo ha dicho él, hay que prepararnos. Yo creo que el Perú, y yo muy bien lo dijiste al inicio, soy una persona positiva. El mismo Amaro también dijo, oye, ¿sabes qué? Había una política de Estado, PROMPERÚ, todos estamos apoyando a este gran problema, muy bien lo han dicho, o sea, lo que dije en mi primera lámina era todo lo que está pasando y todo se ha juntado, como muy bien lo han dicho. Entonces, el Perú ha ido, en los últimos 20 años, ha ido desarrollando un sistema portuario nacional en donde hay 60 puertos, los puertos que eran administrados por ENAPO se han sido concesionados y prácticamente todos están ya en plena, vamos a decir, obras y en ejecución, en la operatividad, como lo voy a ver. Pero repito, o sea, definitivamente hay un sistema portuario interesante que se ha descentralizado. Lo que no se ha descentralizado la logística, y ese es un tema que seguramente lo vamos a conversar. Muy bien ha dicho nuestro amigo, tanto de PROMPERÚ y como Amaro, de que definitivamente esa es una parte que hay que verla. Pero a mí me toca lo que es infraestructura. Yo soy un convencido que nada se puede hacer si no hay infraestructura. Entonces, bajo esa situación, vemos cómo con este el sistema portuario nacional, pero no solamente el sistema portuario nacional, creo yo que la clave ha sido la integración entre el público y el privado. Todas estas inversiones que se han hecho en el sistema portuario en estos últimos 20 años es una inversión de casi 2.600 millones de dólares. Y el 99.8% del privado. Tenemos la suerte, y eso es lo que hay que decir, es que realmente nuestro comercio exterior está manejado por el sector privado. Es el Estado que debe dar las facilidades, los lineamientos, las políticas que permitan que esto siga. Y vemos que en el año 2010 manejábamos prácticamente el movimiento de contenedores 1,5 millones, el año 2021 hemos manejado 2 millones, casi 900,000, pero lo que yo sí digo, la descentralización no se está dando. Y ese es un trabajo que le voy a dar a los que están estudiando. ¿Por qué? Porque definitivamente lo de los 2.900.000, 300,000 se van por Paita y los otros 2.600.000 están solamente en el Callao. Y en Paita solamente son de exportación. Entonces, ¿qué significa? Que todos los contenedores de importación pasan por el puerto del Callao.
¿Y por qué? Porque no se ha descentralizado nuestra logística. Y ese es un tema importante que tenemos que prepararnos, más aún en esta situación que estamos viendo y en la concentración, porque ahorita voy a explicar qué es lo que vemos en la concentración. Igual, el movimiento de carga también hemos pasado de 70 millones a casi 110 millones de toneladas anuales. Definitivamente es muy bueno, igual, y vemos que en el caso del año 2020, por el tema del COVID, bajamos un 10%. Pero como muy bien hemos dicho, hemos generado que la cadena logística nunca se parara, y eso es importante. Y ahí vemos en los diferentes, como muy bien lo han dicho, o sea, ya no son, nosotros somos un sistema portuario más de carga de exportación, de importación, de transbordo, muy poco. Puede ser ahora con el puerto de Chancay, que por lo menos que tiene una mayor ampliación y capacidad, puede hacer un más de transbordo, pero eso el tiempo que en el año 2024 lo vamos a ver ya en operatividad Chancay. Vemos que había una gran inversión, siguen apostando por el Perú, y eso no se debe perder. Tenemos que tener, vamos a decir, fe de que esto va. Ustedes ven, en el caso de Matarani, el puerto, vamos a decir, la concesión le dijo que tenía que hacer una inversión de 30 millones de dólares. ¿Sabe cuánto han invertido hasta la fecha? 300 millones de dólares. Y en la derecha es el nuevo terminal exclusivamente para minerales de las Bambas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros, hay dos sectores muy importantes, el sector agroexportador y el sector minero. Si nosotros no le damos las facilidades para que el sector minero siga, esta inversión va a quedar en nada. O sea, tenemos casi 40, 50 días sin que se produzca algún producto de las Bambas. Muelle Sur es donde concentra todos los contenedores, no había nada, había una inversión de 400, y hoy en día ya están haciendo una ampliación del muelle de 450, preparándonos para esa cantidad de buques que van a venir. Yo me acuerdo que un día un ingeniero decía, oye, ¿sabes qué? El puerto del Callao nunca vendrán buques de 6.000 teos. Hoy puede llegar la capacidad de 13.000, pero como hacen un flujo una frecuencia, llegan con contenedores 5.000 o 6.000 porque se van a Chile y después van tomando la otra ruta. Pero estamos preparados, vamos a estar preparados para esto. Igual, ahorita ustedes han visto, es una transformación tremenda, una inversión de casi 250 millones de dólares, ya tienen su muelle exclusivo para contenedores, muelle minerales, ustedes ven la foto de la izquierda, ahí se ponía todo el mineral en el mismo puerto del Callao. Se hizo una muy buena infraestructura que está toda, vamos a decir, con faja transportadora, en donde no hay ningún polvo de lo que sucede, porque la faja funciona muy bien, es muy buena obra que ya se terminó. Muy en norte, como muy bien han dicho, estamos en una adenda y que nos va a permitir con DP World y con APM pasar de 2 millones de capacidad de teos a 4.800.000. O sea, es importante y son proyectos que están en ejecución. Ya la adenda, Dios mediante, debe estar firmándose en agosto y automáticamente empiezan las inversiones. Este es Yurimaguas, a quien hay mucho que trabajar, amigos. Realmente la selva nos necesita. Y Salaberry, es el último puerto concesionado. Realmente ustedes ven ahí los hilos, todo eso, no había nada. Una inversión muy interesante y que le da la descentralización a nuestro país. Luego viene Chancay, ya empezó sus obras y que debe estar terminando en 2024. Una inversión de casi 1.300 millones de dólares. Eso existe una infraestructura que está capaz para poder, vamos a decir, venir y atender a las nuevas naves y a la carga que requiere nuestro país. Multiboya Mina Justa, es una, para todo lo que es, vamos a decir, la minera Mina Justa, es una inversión de 1.500 millones de dólares en la mina, se invirtió 118, ya está en producción, tremendamente muy bueno lo que está haciendo Mina Justa, no hay problemas de ahí porque es una mina cerca, vamos a decir, a la costa. También se terminó el terminal portuario de Multiboya de almacenamiento en Monte Azul. Es lo último que le puedo decir. Terminal portuario de Engie. Por Engie va a salir Quellaveco. Quellaveco es una gran inversión minera de casi 5.000 millones de dólares y ya el día, hace 7 días, ya la autoridad portuaria ha recepcionado las obras de esto y se piensa que la primera exportación de cobre por
por este terminal deben ser de acá a un mes, y más o menos se tiene programado 7 naves mensualmente en sacando exportación para nuestro país. Entonces, hay que seguir en esto. El terminal portuario de Hilo también se está rehabilitando, obras portuarias en ejecución, que les estamos comentando en general, después nuevos proyectos portuarios. Entonces, vemos que vamos en la infraestructura en el camino adecuado. Yo repito esta lámina y quisiera incidir realmente en lo que hemos conversado en estos minutos previos, en el cual, pues, para mí, uno de los temas más importantes es la conectividad. Uno de los problemas que tenemos es la conectividad de nuestros accesos, tanto el acceso a los puertos o hacia nuestros productores y agroexportadores. Por eso, una de mis recomendaciones es que hay que, vamos a decir, trabajar en el Plan Nacional de Infraestructura y la Competitividad. Ya está. Lo que hay que es actualizarlo, pero el problema de ahí es hacer un claro seguimiento, un gran monitoreo y que realmente, pues, se dé. De ahí luego, ¿qué otro tema que sí me gustaría indicar? Es lo que ustedes han dicho. Si no hay una institución, no hay una gobernanza logística, es complicado. Y yo creo que ahí tenemos también una gran oportunidad con la Comisión de Facilitación de Comercio Exterior que lo lidera MICETUR. Lo que hay que hacer es liderarlo, o sea, es juntar al público y el privado en esas mesas de logística, en lo que corresponda para poder ver en dónde son las trabas y qué se puede cambiar tanto de las normas, como muy bien ha dicho en el caso de esto de tercerizar los servicios, eso nunca debió salir y debimos ser fuertes en que esto no se dé. Otro tercer punto que sí me gustaría y que creo que también lo ha hablado nuestro amigo de PROPERÚ es incentivar el cabotaje nacional y regional a través de la Comunidad Andina, de la Alianza del Pacífico, el Mercosur. O sea, ahí hay una tarea tremenda para los que están estudiando de cómo hacer que esto funcione. Y no va a funcionar si no hay una masa crítica que permita, pues, a que nuestros exportadores saquen sus productos. Y el cuarto punto que sí creo que es importante es capacitación en la logística y en el transporte de carga. Creo que lo han dicho, o sea, lo bueno es que es interesante cuando, muy bien, lo felicito, porque ha puesto a diferentes personas que están más, no es que sean, conocen de todo, pero tienen una especialidad en cada uno de los temas que hemos tocado. Muchísimas gracias en ese sentido y estoy listo para cualquier pregunta que ustedes quisieran. Muchas gracias, Edgar. Edgar, una consulta. Hablaste de una inversión de 2.600 millones para infraestructura portuaria, si no me equivoco. ¿En qué periodo se dio esta inversión? Esto se ha dado en el periodo de los últimos 15 años. Imagínate, en los últimos 15 años, 2.600 millones. Así Solamente, no quiero entrar en mayor, digamos, tema. Y las que se vienen ahorita son 1.200, porque alrededor de 1.600, porque ahorita sí. Chancay va a ser una inversión de casi 1.000. O sea, vamos a pasar rápidamente a más de casi a 5.000 millones de dólares en infraestructura portuaria y todo dado por el privado. Lo interesante es que el Estado contribuyó en esa gestión, ¿no? Solamente que si quiero hacer alguna división, es casi el 50% de lo que se ha invertido en Talara. ¡Qué increíble! No entremos en discusiones, Dios mío, ¿ya? Nada más. Pero me encantó el tema de esta gobernanza logística, en donde cada uno desde su experiencia, su conocimiento, puede aportar, ¿no? Para estos temas que van a representar al final del día mayor productividad laboral, mayor productividad territorial, mayores ingresos para los peruanos, ¿no es cierto? De eso se trata al final del día, mayor bienestar. Imagínate también, discúlpame Edgar, fíjate esta relación biunívoca que se ha dado entre la industria minera y la industria de puertos. Qué interesante, ¿no? Y si mal no me equivoco, tenemos ahorita una cartera identificada en proyectos, me corrige por favor, mineros de unos entre 45.000 y 60.000 millones de dólares. Correcto. Y como muy bien dice Gabriel, ¿no es cierto? Se dicen que es exportar piedras, ¿no? Imagínate.
Muchas gracias, Edgar. Ya te voy a molestar con tus presentaciones que que están espectaculares. Mario, en esta ruta ya, digamos, tú has puesto mucho énfasis en el tema de bloques regionales y he notado sobre las pymes exportadoras, ¿correcto? Y disculpen que hable en primera persona, en alguna etapa de mi vida también, como bien dice Gabriel, me he desempeñado en una dirección que tenía que ver con la promoción de cooperativas agrarias, ¿no? Y ahí conocí in situ, desde Tumbes hasta Puno, toda la columna vertebral del país, ¿no es cierto? Que tengo la fotografía de empresas cooperativas exportadoras de café, cacao, banana, etcétera. ¿Qué nos puedes decir, Mario, de esta potencialidad? Y eso es a la vena, ¿no es cierto? Eso es desarrollo territorial a la vena. ¿Qué nos podrías mencionar, Mario? Más o menos de los 8.500 exportadores que existen y de los 20.000 potenciales exportadores que determinamos nosotros o llamamos los exportadores esporádicos, el 98% son pymes exportadoras, ¿no? Entonces, bien lo que dijo Gabriel, ¿no? Que se ve como algunos sectores, ¿no? El textilero, de confecciones, o el manufacturero, donde está la industria minera, también el tema farmacéutico, químico, y el agroexportador que se percibe pues que solo lo hacen las grandes empresas y es todo lo contrario, ¿no? Lo que sí hay que ser claros también en que por lo menos en las cifras que nosotros manejamos, y que son cifras de SUNAT, las 100 primeras empresas, considerando todo el valor exportado, concentran algo más del 60%, ¿no? Entonces acá sí estamos en una pirámide invertida. Y otro factor que también a nosotros nos preocupa y que transparentemente lo comunicamos siempre porque para eso son estos espacios, para buscar el apoyo público-privado, es que de estas 8.500 empresas, el 70%, sus headquarters o sus centros de decisión están en Lima, ¿no? A pesar de que el mango esté en Piura, o las conchas de abanico estén en Casma, o la alpaca en Puno, o el café tan bueno que justo la semana pasada ganamos el premio al mejor café del mundo, ¿no? De Incahuasi, allá en la convención Santa Teresa. Así es. Impresionante lo que se logra en este sector. Igual en cacao, que la cuna de origen es el Perú, ¿no? El cacao. ¿Cuántos productos que tenemos nosotros originarios? Son producidos por las micro y pequeñas empresas, pero que sus centros de decisiones están acá en Lima. Entonces, bajo ese esquema, el sector exportador camina fuerte a nivel de pyme, por supuesto con sus anclas, con las grandes empresas que nosotros vemos en las diferentes plataformas mundiales en las cuales existimos. Perú apoya anualmente a más de 3.500 empresas de todo tamaño, de las 25 regiones, en estas plataformas globales como esta, a Incahuasi, ¿no? Huiracocha, y empresas de Jaén, de San Ignacio, San Pedro Putinapunco, de Villarrica, de Café. La semana pasada en Milán, ¿no? En la World Coffee, donde apoyamos estas empresas de todo tamaño, pero sí, lo que nosotros estamos intentando para justo incrementar el número de empresas exportadoras es de mirar más a la región. Y eso, ahora, viendo justo el tema marítimo, lo estamos viendo con una deslocalización de las rutas logísticas o los puertos, ¿no? Un poco como camina el Perú en tema exportadora, diversificando no solo sus mercados a través de los diferentes acuerdos comerciales, sino también que estos acuerdos comerciales significan también oportunidades logísticas importantes. Nosotros en estos momentos estamos trabajando con AGAP y con los agroexportadores, una deslocalización de las rutas logísticas que están muy concentradas en el norte europeo, Rotterdam y Hamburgo, para irnos hacia el sur europeo, más cerca, mismo idioma, la misma cultura, Algeciras, ¿no? Menor costo, donde además de encontrar
un buen puerto con todas las condiciones logísticas para irnos hasta Londres o irnos hasta incluso Euroasia. No encontramos un trader, ¿no? Sino vamos a encontrar un socio, porque ahí tenemos a exportadores de productos de hortalizas finas que tenemos nosotros, pero que podemos hacer paquetes conjunto con las frutas, los arándanos, los verdes en general, la palta, las uvas, el mango, etcétera, que tenemos, el banano orgánico que tenemos, y hacer paquetes conjuntos con ellos. Pero también estamos viendo este crecimiento de puertos importantes, como por ejemplo el de Guayaquil, que entre 2018 y 2019 representaban 3 a 4% de los movimientos exportadores en términos de puertos de destino, y ahora en el último año pasó a representar el 23%. Puerto Bolívar, increíble, ¿no? Ese salto, ¿no? Claro. Igual, Balboa en Panamá, que en el 2018-2019 representaban el 2% y ahora son el 19%. Miami también pasó a representar de 4% a 9%, un salto importante, y también creciendo fuerte, y esa diversificación que no solo la mantenemos en mercados a nivel de canales y compras, y canales de compra y distribución internacionales y así compradores, sino también a nivel de puertos. Tenemos a Delhi en la India, Nanjing, Fancheng, Onsan en Corea del Sur, que también han incrementado sus rutas o sus destinos logísticos de parte de las empresas peruanas. Por supuesto, casi todo está determinado por temas mineros, ¿no? Pero también creciendo fuerte el tema alimentario, ¿no? El agro y la pesca. Y para cerrar un poco esto de los acuerdos, las plataformas de integración internacionales, nosotros estamos trabajando de manera conjunta con todo el sector privado para que en la Comunidad Andina y también en la Alianza del Pacífico queremos activar una estrategia para minimizar el impacto de los sobrecostos en el transporte internacional de los bienes, esto a raíz de la crisis de precios importantes de las cadenas globales de valor, y hemos propuesto en ambos procesos de integración que se apruebe una medida en la que cada país defina y podrá aplicar temporalmente para las subpartidas arancelarias que determine cada país la reducción del flete marítimo en la valoración aduanera, base tributaria para la definición del pago de impuestos de nuestra tarifa general de importación, y con eso dar un salvavidas, ¿no? En este momento de coyuntura que lo estamos trabajando de manera muy cercana con el sector privado. Esto lo tenemos en agenda en la comisión que justo lo acaba de hablar nuestro querido Edgar Patiño, es presidente de la Sociedad de la Portuaria Nacional, en donde estamos activando la Comisión Multisectorial para la Facilitación del Comercio, la COMUFAL, ¿no? En donde prontamente vamos a definir el reglamento interno, y la primera acción que vamos a tener, que hay otro también tema complejo, como saben, Perú es uno de los más grandes países productores de hoja y coca, y se imaginarán todo este tema de seguridad en la cadena logística. Vamos a tener ese primer punto para atender todas estas problemáticas que incluso AGAP y ADEX están liderando a través de esas cargas de agroexportación principalmente, que han sido encontrados en puertos, tanto acá como en destino, con cargas preñadas, como decimos nosotros que estamos en comercio exterior, y que eso afecta no solo el negocio de las empresas, sino la imagen que nos cuesta sudor y lágrimas de cada uno de los peruanos que hemos conquistado los mercados internacionales. Muchas gracias, Mario. Y acá muchos alumnos nos están escuchando, estoy recibiendo algunos chats donde me dicen, profe, queremos aportar a todo esto. Así que ya hablaremos cómo incorporamos a nuestros alumnos, ¿correcto? En estos programas, proyectos, trabajos que, como tú bien dijiste, oye, hay temas de información, hay temas de gestión financiera, hay temas de gestión logística, que de repente ya alumnos a partir del 7º, 8º, 9º nivel, 10º, obviamente, puedan apoyar, ¿no es cierto?, en algunos temas a estas pymes exportadoras. Eso ya lo conversaremos. Gabriel, en estas, a ver, dijiste que te estabas bordando un penal. A ver, con gol, pero ahora sí clasificamos para Qatar. Coméntanos, Gabriel. Mira, una buena práctica
que desarrollamos desde el sector privado y desde gobiernos anteriores eran estos espacios público-privados. ¿Ya? Nosotros mantenemos con instituciones que felizmente siguen siendo muy técnicas y siguen impulsando el desarrollo del país y la competitividad del país, como PROMPERÚ, por ejemplo, espacios de diálogo, de trabajo conjunto. Tenemos varios temas en conjunto con PROMPERÚ, no para favorecer a una empresa, sino para favorecer al sector, para mejorar la competitividad del sector y tener un impacto muy importante en el desarrollo del país, de la economía y en el desarrollo social del país. Entonces, uno de los temas que venimos nosotros proponiendo es, estamos en una crisis, como ya lo mencioné y lo hemos mencionado todos, global, complejísima, que no es una crisis, es un conjunto de crisis, ¿no? Por lo cual, aquellos espacios público-privados que estaban activos o que no están activos, se activen y se pongan en alerta roja, ¿no? Con las instituciones claves del sector público y con la institucionalidad privada. Toda la institucionalidad privada. Un sector económico es el nuestro, con producción agraria y agroexportación también, que siempre colabora en estos espacios con alternativas, ideas, propuestas, normativas, etcétera, de la mejor manera además y con todo el ánimo, colaborar con todo el país. Otras instituciones como ADES, CONFIEP, la Sociedad de Industrias, COMEX, ¿no? O las cámaras de comercio, ¿no? Que tengan algún tipo de especialidad en la materia que se va a tratar, ¿no? Entonces yo creo que es el primer tema importante. Ya Mario mencionó de este espacio para ver el tema de la cadena logística, que yo creo que debe convocarse de manera permanente y de emergencia, ¿ya? Y rápido. Y estar en una convocatoria abierta permanente, uno. Segundo, espacios como, por ejemplo, que nosotros estamos pidiendo, que es la mesa técnica agroexportadora en el Ministerio de Economía y Finanzas. En el Ministerio de Economía y Finanzas existen como 7, 8 mesas técnicas. Una es acuicultura, otra es minera, la otra es forestal. La agraria nunca han querido abrirla. Es increíble. Entonces, todas están en el mapa de la competitividad menos la agraria y la agroexportadora. Increíble. Y hasta ahora, este gobierno, ni los anteriores, ojo, ni el anterior gobierno quiso abrirla. No se entiende por qué. A pesar del carácter estratégico de la agricultura, la agroexportación y la agroindustria. Segundo tema importante. Tercero, el plan de competitividad. El Perú tiene un Consejo Nacional de Competitividad y tenía una ruta de competitividad como país que se ha dejado de lado. Hay un plan inoperativo. Que está inactivo, no se nos convoca. Se nos ha convocado hace poco por el Ministerio de Economía, que está tratando de hacer algunos esfuerzos, pero no es una política de Estado ahorita, lamentablemente. Y es súper importante reactivarlo con todos los actores, no solamente con los miembros, ojo, que están formalmente. Entre ellos los sectores más importantes a los exportadores, que son los que generan empleo, convocan la mayor cantidad traen divisas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí creo que tenemos una cosa que se puede hacer muy rápido. ¿Por qué? Porque son espacios técnicos en donde los técnicos del sector privado y sector público trabajan alternativas en un espacio de igualdad y con un objetivo común. ¿Qué más? Ahora, hay un tema claro, que estas crisis vienen de fuera, todos lo conocemos y se ha explicado. Son crisis globales que el Perú también las está sufriendo. En donde nosotros podemos hacer algunas cosas para enfrentarlas, ¿ya? Algunas se están haciendo. Hay un plan en este espacio que mencionó Mario, de un trabajo que hemos venido trabajando varios meses, sector privado y el MINCETUR y instituciones alrededor de comercio exterior, con un plan, ¿ya? Pero hay otros espacios que no se han activado y no se están queriendo ver todo, ¿ya? Por ejemplo, si bien es cierto, yo no voy a resolver el problema del transporte marítimo porque es de fuera, yo sí puedo resolver temas internos. Correcto. ¿En dónde? En tramitología, por ejemplo.
Mario ha dicho algo bien importante, este proyecto y este trabajo que se ha hecho en esa mesa respecto al tema de los fletes y tributario, ¿no? De los fletes. Eso ya se tiene hace meses y hasta ahora no se implementa. Aquí hay que tomar medidas rápidas y efectivas. No podemos esperar a ver a quién se le convence, cuánto tiempo va a estar en agenda, de que el ministro 1 le gusta, que el ministro 2 entró y salió a las 2 semanas, que el ministro 3 no le gusta porque tiene un tema ideológico distinto. No, estamos hablando de nuestro país. Y estamos hablando que estamos en una situación de crisis y que tenemos que enfrentar con la mayor amplitud. ¿No es cierto? Entonces tenemos que, una vez identificadas las alternativas, echarlas a andar de manera inmediata. Y eso es simplemente temas de voluntad. Porque PROMPERÚ, MINCETUR, el sector privado tiene buenos técnicos, el Ministerio de Economía, ¿no? Hay que implementarlos rápidos y tratarlos con carácter de urgente. Tramitología, disminución de tiempos, disminución de costos de tramitología, sobrecostos que se crean y que ha creado este gobierno. Mencioné uno, el Decreto Supremo de Tercerización, ¿no? Y una serie de normativas que están aprobando, ¿ya? Que no tienen sustento técnico. Y ojo, no solamente es el Ejecutivo, también es el Congreso. Hay comisiones como la Comisión de Trabajo que no toma en cuenta ninguna opinión del sector empresarial, ninguna. Y eso en un país en donde el que genera el empleo formal es el sector privado y el que genera la riqueza es el sector privado, ¿no? No se puede dar el lujo, el Congreso de la República, con su presidenta y sus miembros, de no tomar en cuenta con el peso específico lo que diga el sector privado. Y ahí sí tenemos un tema muy grave que tenemos que enfrentar también como país. Otro tema, y que es importante que lo haya traído Edgar, yo a Edgar lo conozco muchísimo, hemos trabajado juntos en espacios, en diferentes roles de mi parte, y de él también, ¿no? Pero siempre nuestra visión no era tú eres servidor público o yo soy, o tú eres privado o yo no. Nuestra visión era cómo hacemos del país un país con mejor infraestructura, un país más competitivo, más desarrollado. Esa era la visión, y que la mantenemos hasta ahora. Y la vamos a seguir manteniendo, estoy seguro, igual que Mario, ¿no? Igual que Diego, igual que tú, Ricardo, lo decía Lima. Pero no todos piensan igual, ¿no? Y he escuchado ahora algo muy cierto que ha mencionado Edgar sobre el tema del cabotaje. El problema es que cuando vienen las crisis, nos damos, digamos, resaltamos temas que tenemos que hacer que se debieron hacer hace 10, 15 años o 20 años. Hace, no sé, 15 años por lo menos, y no es más, venimos discutiendo sobre la importancia de implementar el cabotaje. Y es increíble que un país como el Perú no lo tenga implementado. Y es realmente un crimen que, sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hayamos implementado. Por eso yo hablaba al comienzo de qué tan importantes estos espacios, Ricardo, y todos somos conscientes, porque esta es la juventud que ahorita va a comenzar a manejar el futuro de nuestro país. Así es. Y que tienen que entender la realidad, tienen que conocer los esfuerzos, las trabas y los problemas, pero también tienen que conocer el norte. Y tienen que entender que las cosas se pueden resolver rápido si las voluntades así lo quieren. Y hay que generar un verdadero liderazgo que permita a nosotros, desde el espacio que tenemos, Mario ha sacado muchísimas cosas, y es un extraordinario profesional, y PROMPERÚ es una extraordinaria institución, al igual de la gestión que ha hecho Edgar y los que han pasado por el directorio de la APN y los funcionarios. Pero hemos sacado muchísimas cosas que no podemos explicarlas hoy día, pero todavía nos quedan en el tintero muchas más, pero con el tema adicional que el país está urgido de sacarlos. Porque acá hay un tema muy cierto y a veces no se dice, que hoy en día en el Perú hemos perdido la ruta de la competitividad. Y eso no significa
que en el mundo el Perú llegó, por decirte cualquier número, del 0 al 100, llegó a 60% de competitividad y seguimos en el 60%. No, no es así. El país que no sigue desarrollando el clima de negocios, las variables que nos hacen más competitivos, la regulación, las condiciones para atraer inversión y para generar empresa, si no lo seguimos desarrollando y nos plantamos como ha hecho el Perú en los últimos años, y más en estos últimos meses, digamos, no es que se quede en la misma posición global, retrocede. Así es. ¿Y qué significa retroceder? Perder empleo, perder formalidad, tener menor capacidad adquisitiva. Y no solamente le afecta a las empresas, le afecta principalmente al ciudadano de a pie. ¿Qué más podemos hacer? Aparte de lo que he mencionado, disminuir sobrecostos y riesgos. Voy a ponerles 2 ejemplos rapidísimos y me van a entender. A ver, uno, ustedes saben que para hacer una operación agraria, como en cualquier sector económico, de cierto nivel, o cualquier nivel realmente, pero digamos empresarial, tienes que pasar por la normativa ambiental, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, es el estudio de impacto ambiental detallado, que es el grado máximo, que cualquier proyecto de cierta magnitud, a partir de cierta magnitud, tiene que pasar. Bueno, lo que quiero ponerles como ejemplo es esto, ¿no? Que en el caso agrario, lo que cuesta ese trámite burocrático, aprobar ese trámite burocrático, en el sector agrario es más caro que el minero. Dios mío. Eso, que es un tema, no estoy en contra de la minería, al contrario, Claro. al contrario, tiene que haber más minería en el Perú, porque es parte de nuestras capacidades para generar riqueza. Pero eso solamente te demuestra que la regulación está mal hecha, porque se ha hecho sin conocimiento técnico uno y se ha hecho con anticuerpos contra la empresa y de una manera ideológica. Ese ejemplo demuestra cómo está toda la regulación agraria en el Perú. No solamente, te voy a poner unos segundos y con eso te vas a escandalizar. Cuando pasó la regulación ambiental agraria del Ministerio de Agricultura a las modernas, entre comillas, OEFA y SENACE, que supuestamente iban a dar más eficiencia, mejor predictibilidad, una regulación más moderna al tema ambiental agrario, entre otros sectores económicos, hay multas que pasaron a crecer más de 150.000% en el sector agrario, con un alto contenido de subjetividad. ¿Ya? ¿Eso qué te indica? Que la regulación está mal hecha. O por gente que no conoce el sector, o profesionales no tan técnicos en la materia, o con un alto contenido de anticuerpos a la empresa o ideológico. Y con esto nos damos cuenta que además de ello, el Perú tiene condiciones para hoy día crecer más de 5%. Totalmente. Pero no somos eficientes como país y parece que no quieren que crezca el país más de 5%. El país necesita mínimo 6% para poder absorber a todos los chicos que salen de las universidades, de los institutos y de los colegios a trabajar. Hoy día estamos creciendo a la baja 3%. Y eso es un crimen. El sector privado está en la capacidad de seguir invirtiendo, está en la capacidad de crecer las agroexportaciones y la producción agroindustrial local a unos niveles impensables, les digo. ¿Ah? Te digo, yo no tengo un negocio agrario, yo dirijo un gremio, pero sí conozco el sector no solamente en el Perú bastante bien, sino que en otras partes del mundo. Y créanme lo que les digo, el Perú está en condiciones de ser una potencia mundial agraria. ¿Ya? Pero no nos dejan ser una potencia mundial agraria. Acaban de derogar en 2020 la ley de promoción agraria por temas ideológicos y por temas populistas. Tenemos que recuperar la regulación agraria en el caso del sector económico, de todo el sector agrario, que tenga un carácter promotor. Otros países lo están haciendo y están atrayendo inversión.
Y esto es un tema práctico, no hay que inventar la pólvora, no hay que contratar la consultoría. El sector privado peruano institucional, como AGAP en el caso agrario, lo conoce perfectamente. Y está en condiciones como siempre, y Mario y Edgar no me pueden contradecir, de que siempre está dispuesto a trabajar la regulación con un espíritu de equilibrio, de un win-win. Sector privado, sector público, para desarrollar el sector. Eso se ha perdido. Algunos espacios los tenemos todavía, como el trabajo con ProPerú, con Micetur, con el Ministerio de Economía y con el SENASA, por ejemplo, pero muchísimos se han perdido. Y eso es lamentable en un país que necesita hoy día más que nunca más regulación. Otro tema importante, y para terminar, esto es muy amplio, no puedo detallar tanto, pero digamos, el incremento, el tema de los fletes, le he dicho, es un solo componente, pero a todos los sobrecostos y los riesgos que vienen de fuera se suman todos los sobrecostos y riesgos internos, no solamente en la regulación. Esta crisis política, social y económica lo único que hace es encarecer todo, por lo cual encarecen los costos también del sector agrario y el sector agroexportador y agroindustrial. ¿Quién se perjudica? Para empezar, el consumidor local, cualquiera de nosotros. Segundo, el que busca trabajo, porque no va a encontrar más trabajo, porque el sector productivo está sumamente estresado, ¿no? Tercero, si no hacemos acciones urgentes de accesos a nuevos mercados, estamos metiendo la misma cantidad de productos agrarios a los mismos mercados. Y como el Perú es un gran productor, ¿qué pasa? Y eso a los estudiantes, cuando en un mismo mercado tú metes más producción. Claro. Y tú no controlas el precio, baja el precio. Entonces, urgentemente, trabajo público-privado para abrir nuevos mercados al mercado agrario peruano. ¿Para qué? Para desestresar los mercados en donde ya estamos. Y tener nuevas opciones, porque el Perú sigue creciendo, ¿ah? Y crece a tasas importantes, pero digamos, lamentablemente, entre comillas, ¿no? Pero también es el principal proveedor de uvas, de arándanos, de paltas, etcétera, 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 ¿no? ¿Qué más? Cuando tienes un país y un gobierno que te genera inestabilidad, no tienes inversión. Y te suben los riesgos crediticios, inclusive, y te sube todo. Y tenemos lamentablemente un gobierno que dice primero que no va a promover la Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución, después cambia de opinión, después dice, bueno, estoy metiendo mi ley al Congreso, si el Congreso lo archiva y dice que no, seguiremos y nos quedaremos tranquilos, sin embargo el Congreso lo archivó y sigue diciendo que está insistiendo en el tema. ¿Qué tenemos? Un gobierno que el mismo gobierno propicia la inestabilidad para la inversión, aumenta la desconfianza y hace que fuguen los capitales del país a otros países que se ven beneficiados. Entonces, y eso sí lo podemos arreglar en el país. Es correcto. Y eso ya no tiene nada que ver con las empresas de transporte marítimo. Es un tema interno que nos afecta en el costo para producir. Y eso afecta al chiquitito como al grande. Y afecta también al consumidor. Mira, son algunos ejemplos, ¿no? ¿Podemos trabajar y podemos revertir la situación? Yo creo que sí, y muy rápido. Sí. Pero tiene que haber una confluencia de voluntades. El sector privado está dispuesto a trabajar como siempre. Le hemos tocado nosotros la puerta a los 5 ministros de Agricultura. Ninguno nos ha escuchado. El último, yo estoy seguro, espero, y estoy seguro, yo creo, tengo bastante confianza, yo también soy positivo, aunque la situación es compleja, que sí nos va a escuchar, ¿ya? Y sí va a querer trabajar con nosotros porque la situación es bastante difícil, ¿no? Pero vamos a ir nuevamente con una serie de propuestas normativas, de acciones, de desarrollo de alternativas para el tema de fertilizantes, para el tema de fletes, para el tema de la situación de desconfianza, para el tema de atraer inversión, para disminuir sobrecostos, para todo lo que te estoy hablando. Pero necesitamos una contraparte pública, tanto del Ejecutivo como del Congreso, que quiera escuchar y que quiera echar a andar
estas alternativas. Parte del Congreso sí nos ha escuchado de si quiere sacar adelante el país, por si acaso, no son todos los congresistas. Muy ¿Ya? bien, Tampoco es todo el Ejecutivo, ojo, ¿ah? correcto, ¿Ya? correcto, correcto. Correcto, Gabriel. Mira, tú sabes que a nuestros alumnos, por lo menos de mi parte, yo tengo un número mágico que es el 7, el 7%, tú sabes, ¿no? Si crecemos a una tasa promedio de 7% anual, ¿no? En 10 años duplicamos el PBI. Eso es una verdad logarítmica perfecta, ¿te imaginas? ¿No? Si mantenemos reglas claras, ¿no? Mejor infraestructura, todo lo que acaban de mencionar, de una manera sostenida, y como tú dices, entre 5 y 7%, vamos a ponerle 7%, en 10 años tenemos otro Perú. Así de simple, ¿no? Así funcionan las cosas. Muchas gracias, Gabriel, y quiero dejar constancia de que la carrera de negocios internacionales está abierta a poder coadyuvar como sector privado, como muy bien acabas de mencionar, a empujar todas estas iniciativas, a meditarlas, a promoverlas, justo con nuestra juventud académica, por favor. Diego, mira, se ha hablado pues de factores internos y de factores externos, ¿no? El famoso FODA, ¿no? Que acá nuestros alumnos se acuerdan en, ¿no? Los inicios para elaborar un plan de negocios, ¿no? Un análisis FODA. ¿Cómo podrías cerrar dentro de tu perspectiva, Diego, a modo yo sé, dentro del sector que dominas, pero cómo podríamos cerrar estas charlas magistrales en base a tu experiencia, y qué le podrías decir a nuestros alumnos? Sí, mira, justo estaba pensando en eso, aprovechando que tenemos alumnos acá. Sí. Esta crisis, esta coyuntura nos ha dejado, fuera de que es algo nunca antes visto, ¿no? O sea, los niveles de flete, como te digo, ni cercano a la crisis del 2008, 2009, ni nada, pero esta crisis nos ha dejado infinidad, mucha data de patrones de consumo, niveles de flete, carga transportada, order book, flota activa, y es data que se puede correlacionar con un montón de indicadores que nos pueden ayudar a predecir ciertos patrones, ¿ya? Entonces, esto es un consejo un poquito más para la academia, ¿no? O sea, toda esta data riquísima es data Investigación. Exactamente, en este periodo del tiempo. Es data que no se ha generado antes y probablemente no se genere después. Entonces, la gente que tiene acceso a esta data lo está teniendo por primera vez. Eso es rico. Y para los alumnos, mira, una cosa que me parece que ha dejado en evidencia esta pandemia es que la cadena logística para transportar bienes por mar ha devenido en una cadena que funciona bien para la eficiencia, para tener los productos cuando los necesitas, ¿no? Claro. Pero es muy mala para términos de resiliencia. O sea, cuando algo falla, y sobre todo repetidamente, se hace una bola de nieve que es imposible de detener y que aplasta a los importadores, a los exportadores, a las navieras, ¿no? Entonces tenemos un sistema que, no digo que ha sido diseñado, porque no ha sido diseñado por nadie, ha resultado ser lo que es, ¿no? Y que no es resiliente. Lo que yo recomendaría a los estudiantes es que aprovechen, si tienen que hacer una tesis o cualquier cosa, aprovechen que se ha hecho evidente esta debilidad, e investigaría y tocaría en mi tesis las posibilidades de introducir resiliencia a la cadena logística de la vía marítima. Eso me parece que es una recomendación rica y que viene al caso, ¿no? Porque se dan las condiciones para que esta generación de alumnos estudien un fenómeno que no se ha visto antes, ¿no? Yo creo que eso es lo que les recomendaría. Muchas gracias, Diego. Yo creo que nuestros alumnos van a tomar tus recomendaciones y las recomendaciones de todos ustedes, extraordinarios expositores, ¿correcto? Para el desarrollo profesional, el desarrollo cívico, ¿no es cierto? Y hasta dónde, efectivamente, de una manera inteligente, podamos lograr el bienestar
que nos merecemos todos los peruanos, ¿no? Habiendo ya culminado esta sesión, simplemente es agradecer a todos ustedes, Edgar, Gabriel, Diego, Mario, que nos han ilustrado, correcto. Reitero el compromiso de la universidad para seguir apuntando por esta ruta. Un especial agradecimiento a Lucho Torres, que acá en mis apuntes justamente debo destacar que fue el primer presidente ejecutivo de PROMPERÚ. Fíjense a quién tenemos acá entre nosotros, ¿ah? Lucho, entonces, y es profesor de la Universidad de Lima, extraordinario. Gracias, Lucho, también por tu propuesta, porque vamos a decir las cosas, fue una propuesta de Lucho. Oye, Ricardo, ¿qué tal si armamos este evento? Y naturalmente, ¿no es cierto? Yo no soy, pues, las palomas no se me escapan, ¿no? Entonces inmediatamente le puse cuarta con el apoyo de nuestro secretario académico, el joven, ¿ya? Profesional, Alfredo Fuentes Black, que nos acompaña, ha estado mañana, tarde y noche apoyando todo este proceso. Muchas gracias, Alfredo, realmente nos has ayudado. Recientemente ha tomado la Secretaría Académica de Negocios Internacionales, ¿no es cierto? Y pues es un joven profesional que yo sé que va a brillar extraordinariamente. Nuevamente agradecerle a la profesora Rocío Huertas por el apoyo que nos ha brindado en este relativamente corto tiempo, ¿no? Y a todos los profesionales de la DUIS, que es el área de informática y sistemas, que ha hecho posible estas presentaciones. Agradecerles a ustedes, estimados alumnos, que nosotros los profesores estamos al servicio de ustedes. Esa es nuestra razón de ser, nuestro leitmotiv, ¿no? Promover generaciones que nos van a reemplazar en algún momento y que van a tomar el liderazgo económico, empresarial, político, y de eso se trata, ¿no? Sembrar conciencia cívica, sembrar futuro a través de ustedes. Si no hay, Rocío, ¿hay alguna pregunta que esté en el chat? ¿Consulto? Sí, perfecto, perfecto. Sí, sí, Cristina, yo me voy a encargar de eso. Agradecerles a todos, ¿no es cierto? Ya van a ser las 9 de la noche, ¿ah? Los derechos humanos, ¿ah? Pasen a bien, y ya estaremos en contacto. Luchito, no sé si tienes de repente algunas palabras finales, Lucho. No, Ricardo, muchísimas gracias por la oportunidad de llevar a los alumnos un tema de tantísima actualidad, y me quedo con lo que ha comentado Diego, ¿no? O sea, esta es una oportunidad increíble que no es que querramos que se vuelva a repetir, definitivamente no, pero sí es una oportunidad casi única de poder hacer un aporte sustantivo, ¿no? Al sector de comercio exterior, que tiene varias aristas, ¿no? Entre ellas la naviera. Con Diego nos conocemos una punta de años, obviamente yo soy mucho mayor que, no casi tanto mayor, aunque tiene más canas no que mucho, yo. No mucho, somos ¿No? promo casi. ¿Ah? Tiene más canas que yo, y nada, bueno verlo a Edgar, a Mario, compañero de ruta, ¿ah? Que quisiera también resaltar la participación de él por dedicarse un tiempo, está pues dando la batalla ahí desde PROMPERÚ en estas circunstancias. Y bueno, a Gabriel, pues un aliado desde AGAP increíble para que Perú siga promoviendo sus exportaciones y en particular el agro, ¿no? Dicho sea de paso, para todos los presentes, ya somos un jugador mundial, ¿no? Importantísimo, y que tenemos, nuestra voz tiene repercusión en varios lados, o sea que creo que hemos sido muy bendecidos de tenerlos a todos el día de hoy. Gracias a ti, Ricardo. No, a ti. Solamente para cerrar con un berry de oro, hay una pregunta acá que si la pueden leer en el chat, si alguno de ustedes tendría la amabilidad de hacer alguna pincelada a esta consulta. Dice, en Estados Unidos se ha presentado un proyecto de ley Nearshoring, donde se propone trasladar la actividad comercial
o de manufactura de algunas empresas desde China hacia América Latina, ¿no? ¿Qué oportunidades se le presenta al Perú, etcétera, etcétera? Si me permites, Ricardo, solamente Por una supuesto. breve comentarios, y creo que puede ser complementado también por compañeros del panel. Yo creo que es una súper oportunidad para el país, y siempre hay oportunidades para el Perú. En el Perú podemos hacer todo lo que querramos y se nos Así ocurra. es. Tenemos Así es. todas las condiciones: capacidad en juventud, de técnica, conocimiento, experiencia, territorio, todo lo podemos hacer en el Perú. ¿Cuál es el único problema que tenemos? El único problema que tenemos es que no tenemos autoridades que se compren el pleito de la competitividad y el desarrollo. Así es. Para que venga una industria, cualquiera que sea una empresa al Perú, tiene que haber estabilidad jurídica, tiene que haber estabilidad económica y tiene que haber paz social. ¿Tenemos las tres condiciones en este momento o no? No. Y dentro de la estabilidad tiene que haber un adecuado clima de negocios. Y lo que estoy diciendo, mira, lo puedo explicar tranquilamente porque lo explico, sí, pero no ahorita porque es un poco más amplio, pero voy a dejarles un dato que es importante que lo vean los chicos de la universidad. Hay un indicador global de competitividad que es el del World Economic Forum. Esto no lo hemos inventado nosotros, y es un indicador que ve todos los países del mundo. El Perú, en el último, que es del año 2019, estamos en la posición, si mal no recuerdo, 65. Correcto. De 141 países. O sea, estamos jalados. Así es. Así de claro. Pero a pesar de estar jalados, somos de los primeros países agroexportadores del mundo. Igual en minería, igual en pesca, ¿no? Imagínate qué sería el Perú si en ese indicador estuviésemos entre los 3 primeros. Y podemos estar. Revísense ese plan de competitividad, perdón, revísense ese indicador de competitividad, ahí está la radiografía de lo que le falta al Perú. Y ese es el mejor plan de gobierno. Y es lo que deberíamos exigir los peruanos a cualquier gobierno de turno, independientemente de la ideología que profese. Totalmente. Lo dejo ahí, y para atraer la inversión hay que mejorar el clima de negocio y las 3 variables que te dije. Gracias, Ricardo. Perfecto, perfecto. Entonces, igual para agradecer nuevamente a todos ustedes, y nos estamos viendo pronto. Nuevamente reiterarles el saludo del profesor, porque así lo llamamos a nuestro decano, Alberto Toquechi, ¿no es cierto?, que debe estar muy, muy feliz de que esta actividad se haya realizado. Muchas gracias a todos, estimados alumnos, todo es para ustedes. Gracias, Ricardo. Gracias, Gracias a muchachos. ustedes. Gracias Muchas a todos. Un abrazo. Chao, Gracias. Mario. Chao, Gracias, Gabriel. Ricardo. Diego, Gracias, Justo, gusto verlos, Lucho, ¿ah? don Chao, Alfredo, gracias. realmente que Igualmente. sí, muy, muy gratificante haber escuchado el día de hoy. Perfecto. Igualmente, abrazo para Chao. todos. Me Saludos voy para con todos. tareas, me voy con tareas. Gracias a Eso. ustedes. Un fuerte Nos vemos. abrazo, cuídense.